Las reuniones familiares deberían ser momentos de alegría, pero mientras me escondía tras una enorme columna de la cocina durante el cumpleaños de mi madre, sentía que el aire a mi alrededor se espesaba con vergüenza. Mi camisa nueva, que había elegido cuidadosamente y para la que había ahorrado durante semanas, parecía invisible para todos. Los primos que pasaban cerca ni siquiera me miraban. A lo lejos escuchaba risas y el tintineo de copas, pero nada de eso era para mí. Cuando llegué a la casa de mi tía Carmela en Valencia, donde siempre celebrábamos los eventos importantes, me sorprendió ver que no había un sitio reservado para mí en la mesa principal. Después de buscar en vano, finalmente le pregunté a mi tía, quien incómoda me señaló una silla solitaria en un rincón de la cocina, peligrosamente cerca del cubo de basura. Mi estómago se retorció, pero mantuve la cabeza alta. Me dije a mí mismo que probablemente era un error, que no había suficiente espacio en el comedor. Entonces mi hermano Miguel, el favorito de la familia, entró a la cocina y me vio. «Este lugar te queda perfecto, ¿no crees, Alejandro?» «Ja, ja», me soltó con una sonrisa burlona. Sus palabras me dolieron más de lo que quisiera admitir. Frente a sus amigos, con su voz llena de diversión, ni siquiera pestañeó. Mi corazón se hundió. Me quedé sentado un minuto más, luego me levanté en silencio, tomé el regalo cuidadosamente envuelto que había traído para mamá y salí de la casa sin mirar atrás. El sol de la tarde golpeaba mi piel mientras caminaba por las estrechas calles del barrio del Carmen. No lloré, no entonces. Había aprendido hace mucho tiempo a interiorizar el dolor y guardarlo como viejos álbumes de fotos en un desván olvidado. Caminé sin rumbo, con el regalo todavía en mis manos, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. Miguel y yo, dos hermanos criados en la misma casa pero separados por un mundo de diferencias. Él siempre había sido el centro de atención, el niño de oro. El que ganaba todos los trofeos deportivos, el que sacaba las mejores notas sin esfuerzo, el que encantaba a todos con su carisma natural. Yo era el hermano silencioso, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que aparentemente pertenecía al rincón de la cocina durante los eventos familiares. Nuestra historia comenzó a torcerse cuando éramos adolescentes. Nuestro padre, un hombre recto y severo, dueño de una pequeña ferretería en el centro, siempre había depositado todas sus esperanzas en Miguel. Él continuará con el negocio familiar, decía con orgullo. Mientras tanto, mis intereses por la literatura y el arte eran vistos como pasatiempos inútiles. ¿De qué vas a vivir con esos cuentitos?, me preguntaba cada vez que me veía escribiendo. La brecha entre nosotros se fue haciendo más profunda. Miguel absorbió la admiración como una esponja, y yo me retraje más y más en mi mundo interior. A los 18 años, cuando anuncié que quería estudiar filología en Madrid, mi padre apenas reaccionó. «Haz lo que quieras», dijo con indiferencia. Miguel, en cambio, se quedó en Valencia para ayudar en la ferretería mientras estudiaba administración de empresas. Los años pasaron, y la distancia no solo era física. En cada visita a casa, la diferencia de trato se hacía más evidente. Mi madre, aunque me quería, había cedido ante la influencia de mi padre y mi hermano. Poco a poco, dejé de sentirme parte de mi propia familia. Este cumpleaños de mi madre era el primero al que asistía después de 2 años sin volver a Valencia. Había estado ocupado con mi trabajo como editor en una pequeña editorial madrileña, o al menos esa era la excusa que me daba a mí mismo. La verdad era que cada regreso a casa me hacía sentir como un extraño. Mientras caminaba por las calles empedradas, mi teléfono comenzó a vibrar. Era un mensaje de mi madre. «¿Dónde estás, hijo? Vamos a cortar el pastel». No respondí. Luego otro mensaje, esta vez de mi prima Teresa, la única que parecía notar mi ausencia. «Alex, ¿estás bien? ¿Por qué te fuiste?» Me senté en un banco de la Plaza de la Virgen, observando a los turistas y locales disfrutar de la tarde. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo. Y otra vez. A la 4ª llamada, respondí pensando que algo grave podría haber ocurrido. «¿Dónde estás?», preguntó con una voz que no reconocí de inmediato. No era su habitual tono de superioridad, sino algo más cercano al pánico. «Estoy en la plaza», respondí secamente. «¿Qué quieres?» «El regalo»,
dijo casi en un susurro. ¿Todavía lo tienes contigo? Miré la caja envuelta en papel plateado que descansaba en mi regazo. Sí, está aquí. ¿Por qué? Un silencio extraño se instaló al otro lado de la línea. Luego, con una voz que ya no ocultaba su nerviosismo, Miguel me rogó, no lo abras. Por favor, no lo abras. Confundido, le pregunté a Miguel qué quería decir. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. ¿El regalo, Alejandro? El que trajiste para mamá. Por favor, dime que no lo has abierto. Le aseguré que no, que seguía intacto en mis manos. Su respiración se entrecortó. Luego me suplicó que no lo abriera bajo ninguna circunstancia. No sabía si reír o sentirme insultado. Le dije que no tenía intención de deshacer el envoltorio del regalo que yo mismo había comprado. Pero algo en su voz no encajaba con la situación, no era sobre el obsequio en sí. Era miedo. Desesperación. Seguía repitiendo, pensé que era el otro paquete. No lo hice a propósito. Por favor, no lo abras. Sentado en aquella plaza valenciana, con las palomas arremolinándose a mis pies y el murmullo del agua de la fuente, miré con más atención el regalo. La caja envuelta en papel plateado con un lazo azul marino. ¿Qué podía tener de especial? Le dije a Miguel que iba a dar un paseo y que hablaríamos más tarde. Colgué. Por una vez, quería que sintiera lo que era ser ignorado. Caminé sin rumbo por el centro histórico, entre edificios antiguos y calles estrechas que guardaban siglos de historias. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban mientras mi mente daba vueltas tratando de entender qué estaba pasando. Mi relación con Miguel nunca había sido sencilla, pero su comportamiento actual era desconcertante. Me detuve en un pequeño café cerca de las Torres de Serranos. Pedí un cortado y me senté en una mesa exterior, con el regalo sobre la mesa. La curiosidad comenzaba a picarme. ¿Qué podía ser tan importante? Mi teléfono seguía sonando. Miguel había llamado ya 5 veces más. Tenía mensajes de mi madre, de mi tía Carmela, incluso de mi prima Teresa. El cortado llegó a mi mesa, servido por una camarera de sonrisa amable. ¿Día difícil?, me preguntó con ese acento valenciano que yo ya casi había perdido. Familia, respondí con una media sonrisa, como si esa única palabra lo explicara todo. Ella asintió comprensiva. Te entiendo perfectamente. La mía está loca también. Nos reímos y ese pequeño momento de conexión con una desconocida me hizo sentir mejor que todas las horas pasadas con mi propia familia. Me presentó como Ana y me contó que estudiaba historia del arte mientras trabajaba en el café. Le conté un poco sobre mi trabajo en la editorial, sobre los libros y los autores noveles con los que trabajaba en Madrid. Por un momento, olvidé el drama familiar que me había llevado allí. Pero la paz no duró mucho. Al terminar mi café, Ana tuvo que volver a atender otras mesas y yo me quedé solo de nuevo con mis pensamientos y aquel misterioso paquete. El sol comenzaba a ponerse y las luces de la ciudad se encendían gradualmente. Decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Llamé a Miguel. Esta vez respondió al primer tono. ¿Dónde estás?, preguntó con urgencia. En un café cerca de las Torres de Serranos. No te muevas. Voy para allá. 15 minutos después, vi a Miguel aproximarse. Su camisa, antes perfectamente planchada, estaba arrugada y tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces. Sus ojos, siempre seguros y dominantes, ahora mostraban un nerviosismo que nunca le había visto. Se sentó frente a mí sin saludar. Sus ojos iban del paquete a mi cara y de vuelta al paquete. ¿Me vas a explicar qué está pasando?, pregunté finalmente, rompiendo el tenso silencio. Miguel respiró hondo. Es complicado, comenzó. Tengo tiempo, respondí, recostándome en la silla. El regalo no es lo que parece, dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharnos. ¿A qué te refieres? Cuando llegaste a casa de tía Carmela, hizo una pausa, como si le costara continuar. Estaba en la habitación de mamá.
Había 2 paquetes muy parecidos sobre su tocador. Uno era tu regalo. El otro era algo que yo quería esconder. Mi curiosidad crecía por momentos. Y creo que los confundí, dijo con voz apenas audible. Creo que puse mi cosa en tu caja de regalo y envolví la tuya con otro papel para dársela a mamá más tarde. Miré el paquete sobre la mesa. ¿Qué hay dentro, Miguel? Se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. No puedo decírtelo. Solo, dámelo, por favor. Algo en su desesperación me hizo dudar. Durante toda mi vida, Miguel había sido el hermano dominante, el que siempre salía ganando, el favorito. Verlo así, vulnerable y asustado, despertaba en mis sentimientos contradictorios. Dame una buena razón, le dije. Miguel se inclinó hacia mí. Es personal, Alejandro. Muy personal. No es nada ilegal, te lo prometo. Pero podría complicar las cosas si alguien lo ve. Puse una mano sobre el paquete. ¿Tiene que ver con la empresa de papá? Nuestro padre había fallecido hace 2 años, dejando la ferretería a cargo de Miguel, como siempre había querido. No, respondió rápidamente. Es personal, repitió. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. La noche ya había caído por completo y las luces del café proyectaban sombras en su rostro, acentuando su expresión de angustia. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, pregunté de repente. Miguel me miró confundido por el cambio de tema. Yo tenía 8 años y tú 11, continué. Me rompiste mi libro favorito, aquel de cuentos que me había regalado la abuela. Dijiste que fue un accidente, pero yo te había visto haciéndolo a propósito porque estabas celoso de que la abuela me prestara más atención. Miguel bajó la mirada. Éramos niños, Alex. Sí, éramos niños. Pero las cosas no cambiaron mucho después, ¿verdad? Siempre fuiste el favorito de papá, siempre tuviste la atención de todos. Y yo era el raro, el que no encajaba en los planes familiares. No fue fácil para mí tampoco, murmuró Miguel. Las expectativas de papá, tú al menos eras libre para hacer lo que querías. Solté una risa amarga. ¿Libre? ¿Llamas libertad a ser ignorado, a que tus sueños sean considerados tonterías? Sacudí la cabeza. Hoy mismo, en el cumpleaños de mamá, me relegaste a la cocina como si fuera un empleado más, no tu hermano. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento por eso. Fue estúpido y cruel. Sí, lo fue, afirmé, sosteniendo su mirada. Y ahora vienes a pedir mi ayuda, después de eso. Mi hermano extendió una mano sobre la mesa, casi tocando el paquete, pero sin atreverse. Alex, por favor. Te juro que haré las cosas mejor. Esto es importante para mí. Miré a mi hermano mayor, al niño dorado convertido en hombre asustado. Y tomé una decisión. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. La tensión entre nosotros era casi palpable, mezclándose con el aroma del café y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Finalmente, empujé el paquete hacia él. Tómalo, dije samplemente. La sorpresa cruzó su rostro. ¿No vas a abrirlo? ¿Quieres que lo abra?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No, respondió rápidamente, tomando el paquete con manos temblorosas. Lo guardó dentro de su chaqueta como si fuera un tesoro invaluable. Gracias, murmuró, con una sinceridad que raramente le había escuchado. Nos quedamos sentados en silencio un momento más. La gratitud de Miguel era palpable, pero yo no sentía ninguna satisfacción especial. Solo cansancio. Deberíamos volver, dijo finalmente. Mamá está preocupada. Todos lo están. Ve tú, respondí. Yo voy a quedarme un rato más. Miguel dudó. Alex, por favor. Sé que he sido un idiota hoy. Y, probablemente muchas otras veces también. Hizo una pausa. Ven conmigo. Es el cumpleaños de mamá. Lo miré fijamente.
¿Y dónde me sentaré? ¿De nuevo en la cocina? Mi hermano tuvo la decencia de sonrojarse. No. Te prometo que no será así. Suspiré profundamente. No lo sé, Miguel. Estoy cansado de sentirme como un extraño en mi propia familia. Lo entiendo, dijo, y por primera vez me pareció que realmente lo hacía. Pero por mamá, solo por hoy. Mañana puedes volver a Madrid y olvidarte de nosotros si quieres. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No quería olvidarme de mi familia. Solo quería sentir que formaba parte de ella. Está bien, accedí finalmente. Pero a la primera broma o comentario despectivo, me voy. Miguel asintió con seriedad. Pagué mi café y salimos juntos a la noche valenciana. Caminamos en silencio por las calles iluminadas, cada uno sumido en sus pensamientos. El aire olía a azahar y a mar lejano. Por un momento, recordé por qué amaba esta ciudad a pesar de todos los recuerdos dolorosos. ¿Qué le regalaste a mamá?, preguntó Miguel de repente, rompiendo el silencio. Un libro de poesía de Miguel Hernández, una edición especial ilustrada que encontré en una librería antigua de Madrid, respondí. Ella siempre me leía sus poemas cuando era pequeño. Miguel asintió. Le gustará. Yo le compré un collar, pero tu regalo tiene más significado. Me sorprendió su comentario. No esperaba un cumplido de su parte, especialmente sobre algo relacionado con la literatura, que él y papá siempre habían considerado una pérdida de tiempo. Cuando llegamos a casa de tía Carmela, la fiesta continuaba. Al entrar, noté que Miguel les había avisado de nuestra llegada, porque mamá apareció inmediatamente en el recibidor. Alejandro. Me tenías preocupada, exclamó, abrazándome con fuerza. ¿Por qué te fuiste así? Miré a Miguel por encima del hombro de mamá. Él bajó la mirada. Solo necesitaba tomar un poco de aire, respondí vagamente. Lo siento si te preocupé. Mamá me tomó por los hombros, examinando mi rostro como solía hacer cuando era niño y sospechaba que le ocultaba algo. ¿Estás bien, hijo? Sí, solo cansado del viaje, mentí. Volvimos al salón, donde la familia estaba reunida. Para mi sorpresa, tía Carmela había reorganizado los asientos y ahora había un lugar para mí en la mesa principal, junto a mamá. Miguel me dirigió una mirada que parecía decir, ¿ves? Te lo prometí. La cena transcurrió con relativa normalidad. Me esforcé por participar en las conversaciones, por reír de las bromas y por fingir que todo estaba bien. Mamá parecía feliz de tenerme allí, y eso era lo importante. Después del postre, llegó el momento de los regalos. Miguel sacó un pequeño paquete de debajo de la mesa, envuelto en papel dorado. Este es de Alejandro, anunció, entregándoselo a mamá. Y este es mío, añadió, sacando una cajita azul de su bolsillo. Mamá abrió primero mi regalo. Su rostro se iluminó al ver el libro de poesía. Oh, Alejandro, exclamó con lágrimas en los ojos. Es precioso. Mira, Carmela, es una edición ilustrada de Miguel Hernández. ¿Recuerdas cómo nos gustaba de jóvenes? Tía Carmela asintió, acercándose para admirar el libro. Qué detalle tan bonito, sobrino, me dijo con una sonrisa cálida. El regalo de Miguel era un elegante collar de plata con un colgante en forma de corazón. Mamá también lo adoró. La velada continuó y, poco a poco, me fui relajando. Quizás Miguel tenía razón y las cosas podían cambiar. Cerca de la medianoche, salí al pequeño patio trasero para tomar aire. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno y el perfume de las plantas de tía Carmela flotaba en el ambiente. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Era Teresa, mi prima. Hola, extraño, me saludó, ofreciéndome un vaso de vino. Te he visto muy pensativo esta noche. Acepté el vino con una sonrisa. Teresa y yo siempre nos habíamos llevado bien. Ella era un año mayor que yo y la única de la familia que había apoyado mi decisión de estudiar literatura. Ha sido un día interesante, respondí, sin saber cómo explicar todo lo que había sucedido. Teresa se apoyó en la barandilla junto a mí.
Miguel parecía muy nervioso cuando te fuiste, comentó casualmente. Nunca lo había visto así, tan alterado. La miré de reojo. Teresa siempre había sido observadora. Tuvimos una pequeña discusión, nada importante, dije, intentando restar importancia al asunto. Murmuró ella, poco convencida. Sabes, después de que te fueras, Miguel desapareció en la habitación de tía Carmela. Cuando salió, llevaba algo en la mano. Parecía un sobre o un papel. Mi curiosidad se despertó de nuevo. ¿Un sobre? Teresa asintió. Sí, estaba muy nervioso, mirando a todos lados como si temiera que alguien lo viera. Lo guardó rápidamente cuando notó que yo lo observaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué contenía realmente aquel paquete que Miguel había recuperado con tanto desespero? Teresa, pregunté lentamente, ¿sabes si Miguel tiene problemas? ¿En el trabajo, o quizás con Claudia?, completó ella, refiriéndose a la esposa de mi hermano. Asentí, sin saber exactamente qué estaba preguntando. Teresa dio un sorbo a su vino antes de responder. No sé si son problemas, pero hay rumores. Bajó la voz. El mes pasado, en la boda de Lucía, vi a Miguel muy cercano con Rebeca, ya sabes, la amiga de Claudia, la pelirroja. ¿Cercano?, repetí. Muy cercano, enfatizó Teresa con una mirada significativa. Estaban en el jardín del hotel, pensando que nadie los veía. No quise decir nada porque, bueno, son cosas de pareja, ¿no? Y quizás solo fue un momento de debilidad, con el champán y la música. Las piezas empezaban a encajar en mi mente. ¿Sería posible que aquel paquete contuviera alguna evidencia de una infidelidad? ¿Cartas? ¿Fotos, tal vez? ¿Claudia no vino hoy?, pregunté, dándome cuenta de repente de que no había visto a mi cuñada en toda la noche. No, tenía un compromiso familiar en Alicante, respondió Teresa. Al menos eso dijo Miguel. En ese momento, la puerta volvió a abrirse y Miguel apareció. Al vernos juntos, su expresión cambió sutilmente. Mamá está preguntando por ustedes, dijo. Va a soplar las velas del pastel. Teresa me guiñó un ojo y volvió adentro. Miguel se quedó un momento más, mirándome con una mezcla de gratitud y nerviosismo. ¿Estamos bien?, preguntó en voz baja. Lo miré a los ojos, pensando en todo lo que ahora sabía, o creía saber. Por ahora, respondí. Pero algún día tendremos que hablar de verdad, Miguel. Sobre muchas cosas. Asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. Lo sé, dijo. Y lo haremos. Te lo prometo. Entré con él a la casa, donde la familia cantaba feliz cumpleaños a mamá. Mientras la veía soplar las velas, rodeada de sus seres queridos, pensé en lo frágiles que son las apariencias, en cómo cada familia guarda sus propios secretos y en cómo el poder de esos secretos puede cambiar las dinámicas establecidas durante años. La mañana siguiente me desperté en la habitación de invitados de tía Carmela. El aroma a café recién hecho y pan tostado subía desde la cocina. Por un momento, me sentí como un niño otra vez, despertando en esta misma casa durante las vacaciones de verano. Pero los recuerdos de la noche anterior regresaron rápidamente. Me quedé mirando el techo, pensando en Miguel y en aquel misterioso paquete. La conversación con Teresa había plantado una semilla de curiosidad que no podía ignorar. ¿Estaba Miguel engañando a Claudia? ¿Era ese el gran secreto que había provocado su desesperación? Me levanté y me vestí lentamente. Afuera, el sol de Valencia brillaba con fuerza. Mi tren de regreso a Madrid salía esa misma tarde, y parte de mí ya ansiaba la tranquilidad de mi pequeño apartamento en Malasaña, lejos de todas estas tensiones familiares. Al bajar a la cocina, encontré a tía Carmela preparando el desayuno. Buenos días, sobrino, me saludó con su habitual energía. A sus 70 años, seguía siendo la matriarca indiscutible de la familia. ¿Café? Asentí agradecido. ¿Mamá sigue durmiendo?, pregunté mientras me sentaba a la mesa. Sí, la fiesta la dejó agotada. ¿Y tú, cómo dormiste? Bien, mentí.
La verdad es que había dado vueltas gran parte de la noche. Tía Carmela puso frente a mí una taza de café humeante y un plato con tostadas y aceite de oliva. Me observó con esa mirada penetrante que siempre había tenido, como si pudiera leer mis pensamientos. Miguel pasó por aquí temprano, comentó casualmente mientras se sentaba frente a mí. Dijo que tenía que ir a la ferretería para revisar un pedido, pero que volvería para despedirse de ti antes de que te vayas. No respondí, concentrándome en untar aceite en mi tostada. Ustedes dos siempre han sido como el agua y el aceite, continuó ella. Desde niños. Tan diferentes, y sin embargo, más parecidos de lo que creen. Levanté la mirada. ¿Parecidos? Miguel y yo no nos parecemos en nada. Tía Carmela sonrió con ese aire de sabiduría que solo da la edad. Ambos son testarudos como mulas. Y ambos cargan con secretos que les pesan demasiado. Sus palabras me sorprendieron. ¿A qué te refieres? A nada en particular, respondió enigmáticamente. Solo observo. Es lo que hacemos los viejos, observar y callar. Casi siempre. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Tía Carmela fue a abrir y regresó seguida de Teresa, que entró como un torbellino en la cocina. Buenos días, familia, exclamó, dejando un paquete sobre la mesa. Pastelitos de la panadería de Manolo. No he podido resistirme. Teresa se sentó a mi lado y se sirvió café. ¿Y? ¿Has pensado en lo que hablamos anoche?, me preguntó en voz baja, mientras tía Carmela salía un momento de la cocina. No dejo de darle vueltas, admití. Pero no quiero sacar conclusiones precipitadas. Por supuesto, asintió Teresa. Pero hay algo más que deberías saber. Miró hacia la puerta para asegurarse de que seguíamos solos. Ayer, después de que todos se fueran a dormir, bajé por un vaso de agua y escuché a Miguel hablando por teléfono en el patio. Estaba susurrando, pero pude oír claramente el nombre de Rebeca. Sentí una punzada de incomodidad. Teresa, no deberíamos estar hablando de esto. Son asuntos personales de Miguel. Lo sé, admitió ella. Pero me preocupa. Claudia es mi amiga también. ¿Y si Miguel está? No sabemos nada con certeza, la interrumpí. Y aunque así fuera, no es asunto nuestro. Teresa asintió, pero pude ver que no estaba convencida. Terminamos de desayunar hablando de temas más ligeros, su trabajo como profesora de instituto, mis proyectos en la editorial, los recuerdos de nuestra infancia. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el barrio. Necesitaba aclarar mis ideas. Las calles estaban animadas, llenas de gente que disfrutaba del domingo soleado. Pasé frente a la ferretería de la familia, cerrada por ser domingo, y seguí caminando sin rumbo fijo. Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta el Parque de los Viveros, donde solíamos jugar Miguel y yo de niños. Me senté en un banco bajo la sombra de un gran árbol y cerré los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Recordé a Miguel enseñándome a montar en bicicleta, sujetando el sillín mientras yo pedaleaba inseguro. Recordé las tardes de verano jugando al fútbol, cuando él me elegía para su equipo a pesar de que yo era pésimo jugador. Hubo un tiempo, antes de que la rivalidad y las expectativas de nuestro padre se interpusieran entre nosotros, en que éramos ampliamente hermanos. Un mensaje en mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era de Miguel: estoy en casa de tía Carmela. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo antes de que te vayas. Le respondí que estaba en los viveros y que volvería pronto. Pero antes de que pudiera guardar el teléfono, vi a una mujer pelirroja sentada en un banco al otro lado del camino. Incluso desde la distancia, la reconocí, era Rebeca, la amiga de Claudia que Teresa había mencionado. Estaba hablando por teléfono, con el rostro tenso y las manos gesticulando nerviosamente. Aunque no podía oír lo que decía, su lenguaje corporal revelaba angustia. Después de colgar, se quedó mirando fijamente su teléfono, como esperando algo. Una parte de mí quería acercarme, presentarme, tal vez averiguar algo más. Pero, ¿con qué pretexto? Hola, soy el hermano del hombre con quien posiblemente estás teniendo una aventura. No,
Era ridículo. Estaba a punto de marcharme cuando vi a Miguel entrar al parque. Se dirigió directamente hacia Rebeca, quien al verlo se puso de pie. Desde mi posición, parcialmente oculto tras un árbol, pude observar su encuentro. No se abrazaron ni besaron. De hecho, mantuvieron una distancia prudente entre ellos. Miguel le entregó algo que sacó de su bolsillo, un sobre, tal vez, y ella lo guardó rápidamente en su bolso. Su conversación fue breve y tensa. Rebeca parecía estar conteniendo las lágrimas mientras Miguel hablaba, moviendo las manos con gestos que parecían suplicantes. Finalmente, Rebeca asintió, le dio una palmada en el brazo a Miguel y se alejó rápidamente. Mi hermano se quedó allí, pasándose las manos por el pelo con gesto de frustración. No supe qué hacer. ¿Debía acercarme y confrontarlo? ¿Fingir que no había visto nada? Mientras dudaba, Miguel sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Un segundo después, sentí vibrar el mío. ¿Sigues en los viveros? No te veo. Tomé una decisión impulsiva. Salí de mi escondite y caminé hacia él. Estoy aquí, dije cuando estuve a pocos metros. Miguel se sobresaltó. Su rostro pasó del sobresalto al reconocimiento y luego, brevemente, al pánico. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. El suficiente, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Era Rebeca? Sus hombros se hundieron ligeramente. Asintió sin palabras. Miguel, comencé, sin saber exactamente qué quería decirle. ¿Qué está pasando? Y no me digas que nada, porque claramente hay algo. Mi hermano miró alrededor, como asegurándose de que nadie más podía oírnos. Es complicado, Alex, dijo finalmente. Las cosas siempre son complicadas contigo, respondí. Pero soy tu hermano. Más allá de nuestras diferencias, de todo lo que ha pasado entre nosotros, sigo siendo tu hermano. Miguel cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había una determinación nueva en ellos. Ven, dijo. Vamos a sentarnos en algún sitio. Te contaré todo. Nos dirigimos a una cafetería cercana, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa del fondo. Lo que voy a contarte, comenzó Miguel tras un largo silencio, no puede salir de aquí. Ni siquiera Teresa puede saberlo. Asentí, intrigado. Rebeca no es mi amante, dijo directamente. Es mi hija. Las palabras de Miguel cayeron como una bomba sobre la mesa. Me quedé paralizado, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Tú, hija?, repetí, incrédulo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Miguel bebió un largo sorbo de su café, como buscando fuerzas. Fue hace mucho tiempo, antes de conocer a Claudia, empezó. Yo tenía apenas 20 años, estudiaba primer año de empresariales. Hubo una chica, Marta, con quien salí unos meses. No fue nada serio, o eso pensaba yo. Hizo una pausa, mirando fijamente su taza. Cuando rompimos, no supe más de ella. Tiempo después, conocí a Claudia y mi vida siguió adelante. Sus ojos se ensombrecieron. Lo que no sabía es que Marta se había quedado embarazada y decidió tener al bebé ella sola. Nunca me lo dijo. ¿Y cómo te enteraste?, pregunté, todavía procesando la información. Hace 6 meses, recibí un mensaje en Facebook de una chica llamada Rebeca. Decía que necesitaba hablar conmigo de algo importante, algo personal. Al principio pensé ignorarlo, pero había algo en su perfil que me resultaba familiar. Sus ojos son exactamente como los de mamá. Miguel sacó su teléfono y me mostró una foto. Efectivamente, Rebeca tenía los mismos ojos almendrados de color miel que nuestra madre. Acepté verla en una cafetería. Vino con un sobre lleno de documentos, su certificado de nacimiento, fotos de Marta embarazada, incluso una vieja carta que nunca me envió explicando todo. Miguel hizo otra pausa. Una prueba de ADN confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Es mi hija, Alejandro. Me recosté en la silla, aturdido por la revelación.
¿Y el paquete de ayer? ¿El que tanto te desesperaba recuperar? Miguel bajó la voz. Era una carta para Rebeca, junto con documentos que la reconocen legalmente como mi hija y beneficiaria de parte de la empresa familiar. También había fotos nuestras de cuando nos hemos reunido estos meses. Iba a dárselos ayer, pero todo se complicó cuando tú apareciste con un paquete tan similar. ¿Claudia lo sabe?, pregunté lo obvio. Miguel negó con la cabeza. Todavía no, y ahí está el problema. No es que tema su reacción por Rebeca en sí misma. Claudia es comprensiva, entendería que esto sucedió antes de conocernos. Lo que temo es que descubra que llevo 6 meses viéndome con Rebeca a escondidas. ¿Que le he estado mintiendo? ¿Y por qué no se lo has dicho desde el principio?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Miedo, supongo. Al principio quería estar seguro de que Rebeca realmente era mi hija. Luego quería conocerla mejor antes de complicar las cosas. Y ahora ha pasado tanto tiempo que parece una traición. Nos quedamos en silencio un momento. A nuestro alrededor, la vida continuaba normalmente, gente riendo, tazas tintineando, el ruido sordo de la cafetera. Entiendo por qué estabas tan desesperado por recuperar ese paquete, dije finalmente. ¿Si hubiera caído en manos equivocadas? O si tú lo hubieras abierto, completó Miguel. Sé que nuestra relación no ha sido la mejor, Alex. Especialmente desde que papá murió. Pensé que podrías usar esa información en mi contra. Sus palabras me dolieron, pero no podía culparlo del todo. Nuestra relación había estado marcada por la competencia y el resentimiento durante demasiados años. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté. Rebeca quiere conocer a la familia. Quiere saber de dónde viene. Hoy le entregué los documentos que reconocen su filiación y le prometí que pronto le presentaré a todos. Pero primero tengo que hablar con Claudia. Miguel suspiró profundamente. Y eso es lo que más temo. Miré a mi hermano, realmente lo miré. No al rival de mi infancia, no al hijo favorito de papá, sino al hombre que tenía delante. Un hombre asustado, tratando de arreglar sus errores, intentando hacer lo correcto aunque fuera tarde. Te ayudaré, me escuché decir, sorprendiéndome a mí mismo. Si quieres, puedo estar presente cuando hables con Claudia. Miguel levantó la mirada, genuinamente sorprendido. ¿Harías eso por mí? ¿Después de cómo te he tratado? Somos familia, respondí simplemente. Además, creo que entiendo lo que es sentirse excluido, como probablemente se ha sentido Rebeca toda su vida. Mi hermano extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía brevemente. Un gesto simple pero cargado de significado, algo que no habíamos compartido en años. Gracias, Alex, dijo con voz ronca. Salimos de la cafetería y caminamos de regreso a casa de tía Carmela. El sol de la tarde bañaba las calles de Valencia con una luz dorada, dando a todo un aire casi mágico. Hablamos durante el camino, no de secretos ni de reproches, sino de recuerdos de infancia, de travesuras compartidas, de momentos en que fuimos ampliamente hermanos. Al llegar a casa de tía Carmela, encontramos a mamá despierta, sentada en el pequeño jardín trasero leyendo el libro de poesía que le había regalado. Mis chicos, sonrió al vernos. ¿Dónde han estado? Paseando, mamá, respondió Miguel. Hablando de cosas de hermanos. Ella nos miró con curiosidad, notando quizás algo diferente en nuestra actitud. Me alegra verlos juntos. Hace tiempo que no los veía así. Pasamos el resto de la tarde con ella, ayudando a tía Carmela a preparar la comida, contando anécdotas, riendo como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Teresa se unió a nosotros más tarde, y aunque me lanzaba miradas interrogantes, no hice ningún comentario sobre lo que había descubierto. Cuando llegó la hora de partir hacia la estación, Miguel se ofreció a llevarme. Volveré pronto, le prometí a mamá mientras la abrazaba para despedirme. No dejaré pasar tanto tiempo la próxima vez. Eso espero, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Te echaré de menos, mi poeta. El viaje a la estación transcurrió mayormente en silencio, pero no era un silencio incómodo.
Era el silencio de dos personas que han dicho lo que necesitaban decir y ahora están procesando lo ocurrido. Te llamaré cuando hable con Claudia, dijo Miguel mientras esperábamos en el andén. Probablemente la semana que viene. Asentí. Estaré pendiente del teléfono. El tren llegó, puntual como siempre. Recogí mi pequeña maleta y me giré hacia mi hermano para despedirme. Miguel, dije antes de subir, quiero que sepas que aprecio que hayas confiado en mí con esto. Significa mucho. Debí haberlo hecho antes, respondió él. Debí haber confiado en ti en muchas cosas. Nos abrazamos brevemente antes de que subiera al tren. Mientras buscaba mi asiento, pensé en cómo había cambiado todo en apenas 24 horas. Había llegado a Valencia sintiéndome un extraño en mi propia familia, relegado a las sombras. Ahora regresaba a Madrid llevando el secreto más grande de mi hermano, convertido de repente en su confidente. El tren comenzó a moverse, y vi a Miguel en el andén, saludando con la mano. Le devolví el saludo hasta que su figura se perdió en la distancia. Durante el viaje, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Pensé en Rebeca, a quien todavía no conocía oficialmente pero que ya formaba parte de mi vida. Mi sobrina. La idea me resultaba extraña y familiar al mismo tiempo. Pensé en Miguel y en cómo este secreto había estado pesando sobre él, cambiando su comportamiento, haciéndolo actuar de manera errática. Recordé su crueldad en la fiesta, colocándome junto a los cubos de basura. ¿Había sido simple mezquindad o la manifestación de su propio miedo y culpa? Y pensé en mí mismo, en cómo mi papel en la familia había cambiado sutilmente. Ya no era simplemente el hermano menor, el outsider, el que no encajaba. Ahora era el guardián de un secreto familiar, una persona en quien Miguel había confiado cuando más lo necesitaba. Cuando el tren entró en la estación de Atocha, en Madrid, me sentía diferente. No había perdonado por completo a Miguel por años de desplantes y humillaciones, pero había dado un paso hacia la reconciliación. Y, más importante aún, había recuperado algo de poder en nuestra relación. Ya no era el que siempre cedía, el que siempre perdía. Ahora estábamos más igualados. Mi teléfono sonó mientras salía de la estación. Era un mensaje de Miguel: gracias de nuevo, hermano. Te llamaré pronto. Simple, directo, pero lleno de significado. Sonreí para mí mismo mientras guardaba el teléfono y me dirigía hacia el metro. Las cosas habían cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, el cambio parecía ser para mejor. Los días siguientes a mi regreso a Madrid transcurrieron con normalidad, pero yo me sentía diferente. Cada mañana al despertar, recordaba la confesión de Miguel y me preguntaba cómo estaría avanzando todo. ¿Habría hablado ya con Claudia? ¿Cómo habría reaccionado ella? ¿Estaría Rebeca conociendo ya a más miembros de la familia? Mi rutina continuaba: el café de la mañana en la terraza de mi apartamento, el trayecto en metro hasta la editorial, las reuniones con autores, la revisión de manuscritos. Pero algo había cambiado en mi interior. Me sentía más seguro, más firme. Como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado dormida durante años. El jueves por la noche, mientras preparaba la cena, recibí la llamada que estaba esperando. Lo hice, fue lo primero que dijo Miguel cuando contesté. Su voz sonaba cansada pero aliviada. Hablé con Claudia. Me senté en el sofá, dejando que la pasta se cociera. ¿Y cómo fue? Difícil al principio, admitió. Se enfadó, por supuesto. No tanto por Rebeca en sí, sino por haberle ocultado algo tan importante durante meses. Lloró, gritó, incluso amenazó con irse a casa de su madre. Lo siento, dije, sinceramente. ¿Y ahora? Ahora, estamos mejor. Después de la tormenta inicial, cuando se calmó, pudimos hablar de verdad. Me dijo que podía entender que tuviera una hija de una relación anterior, pero que le dolía profundamente que no hubiera confiado en ella para contárselo desde el principio. Tiene razón, comenté. Lo sé, suspiró Miguel. Le prometí que no habría más secretos entre nosotros. Y, quiere conocer a Rebeca. Eso es bueno, ¿no? Es más de lo que esperaba, confesó.
Hemos concertado una cena para el sábado. Claudia, Rebeca y yo. Un primer encuentro tranquilo, para romper el hielo. Hizo una pausa. Alex, me gustaría que vinieras también. Su petición me sorprendió. ¿Estás seguro? Parece un momento muy íntimo. Estoy seguro. Rebeca está nerviosa, y creo que tener a otro tío allí podría hacer las cosas más fáciles. Además, vaciló un momento, me gustaría que estuvieras ahí para mí también. Recordé nuestra conversación en Valencia, mi promesa de ayudarle. Por supuesto. Cogeré el primer tren el sábado por la mañana. Gracias, Alex, dijo, y pude notar el alivio en su voz. Te debo una. No me debes nada, respondí. Somos familia. Al colgar, me quedé pensando en cómo habían cambiado las cosas. Durante años, Miguel había sido el hermano fuerte, el que nunca necesitaba ayuda, el que siempre tenía todas las respuestas. Ahora me pedía apoyo, reconocía su vulnerabilidad. Era un cambio significativo en nuestra dinámica. El sábado amaneció frío y lluvioso en Madrid. Mientras el tren avanzaba hacia Valencia, observaba el paisaje a través de la ventanilla empañada, pensando en el encuentro que me esperaba. Conocería a mi sobrina, una persona que hasta hace poco ni siquiera sabía que existía. Era extraño y emocionante a la vez. Miguel me recogió en la estación. Venía solo, con aspecto cansado pero decidido. ¿Nervioso?, le pregunté mientras subíamos a su coche. Como nunca, admitió con una media sonrisa. Pero también, ilusionado, ¿sabes? Es como si por fin pudiera dejar de fingir, de ocultar una parte tan importante de mi vida. ¿Cómo es ella?, pregunté, genuinamente curioso sobre Rebeca. Miguel sonrió, y por primera vez vi en él algo que nunca había notado antes, orgullo paternal. Es inteligente, tenaz, con un sentido del humor muy particular. Estudia biología marina en la Universidad de Valencia. Tiene los ojos de mamá y, según Marta, mi cabezonería. Suena como una Sánchez auténtica, comenté riendo. Completamente, asintió Miguel. Te caerá bien. De hecho, añadió con una mirada de soslayo, tenéis mucho en común. También le gusta la literatura. Escribe poesía, aunque dice que solo como hobby. Eso me sorprendió. ¿Poesía? ¿Cómo tu hermano el bicho raro que papá nunca entendió? Miguel tuvo la decencia de sonrojarse. Sobre eso. He sido un idiota, Alex. Durante muchos años. Lo que papá pensara o dejara de pensar sobre tus intereses no justifica cómo te he tratado. No esperaba una disculpa tan directa. Miguel. No, déjame terminar, me interrumpió. Cuando Rebeca me mostró sus poemas, algo hizo clic en mi cabeza. Estaba tan orgulloso de ella, de su sensibilidad, de su forma de ver el mundo. Y entonces pensé, ¿por qué nunca sentí lo mismo por el talento de mi propio hermano? ¿Por qué, en lugar de apoyarte, me uní a papá en menospreciar lo que te apasionaba? Guardé silencio, conmovido por sus palabras. Es tarde para muchas cosas, continuó, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de lo que has conseguido. Tus libros están en mi estantería, ¿sabes? Los leo a escondidas, como si fuera algo vergonzoso. Qué absurdo, ¿verdad? Nunca es tarde para cambiar las cosas, dije finalmente, con un nudo en la garganta. Llegamos a un restaurante en el paseo marítimo del puerto. Un lugar elegante pero acogedor, con grandes ventanales que daban al Mediterráneo, ahora oscurecido por la lluvia. Claudia y Rebeca ya estaban allí, sentadas en una mesa junto a la ventana. Podía sentir la tensión en el aire mientras nos acercábamos. Miguel me presentó formalmente. Rebeca, este es mi hermano Alejandro. Alex, ella es Rebeca. La joven me miró con curiosidad. Sus ojos, efectivamente idénticos a los de mi madre, reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. Tenía el pelo rojo oscuro recogido en una coleta informal y vestía con sencillez pero elegancia. El tío escritor, dijo con una sonrisa. Miguel me ha hablado de ti.
Espero que cosas buenas, respondí, estrechando su mano. Algunas, bromeó ella, y supe que nos llevaríamos bien. La comida transcurrió mejor de lo que cualquiera de nosotros habría esperado. Al principio hubo momentos incómodos, silencios que nadie sabía cómo llenar. Pero poco a poco, la conversación fue fluyendo. Rebeca nos contó sobre sus estudios, sobre cómo siempre había sentido curiosidad por su padre biológico. Mamá nunca habló mal de ti, le dijo a Miguel en un momento de la conversación. Siempre dijo que eras demasiado joven, que teníais planes diferentes. Nunca me sentí abandonada, pero siempre hubo un espacio vacío. Claudia, que hasta entonces había permanecido relativamente callada, intervino. Ese espacio ya no tiene por qué seguir vacío, dijo con suavidad. Sea como sea que hayan sido las cosas hasta ahora, a partir de hoy puedes contar con nosotros. Vi cómo Miguel tomaba la mano de su esposa por debajo de la mesa. Su expresión era de puro agradecimiento. Cuando el postre llegó, la conversación se había vuelto más relajada. Rebeca me preguntó sobre mis libros, sobre cómo había decidido dedicarme a la literatura a pesar de la oposición familiar. Supongo que a veces tienes que elegir entre complacer a los demás o ser fiel a ti mismo, respondí, consciente de que mi respuesta tenía múltiples capas de significado en nuestra situación. A veces el miedo a decepcionar a quienes queremos nos paraliza, añadió Miguel, mirándome directamente. Nos hace tomar decisiones equivocadas, o no tomar ninguna en absoluto. En ese momento, sentí que algo sanaba entre nosotros. Una herida antigua que por fin comenzaba a cerrarse. Al despedirnos, Rebeca me abrazó espontáneamente. Me alegra haberte conocido, tío Alejandro, dijo. Miguel tenía razón, eres exactamente como te describió. ¿Y cómo me describió?, pregunté con curiosidad. Como el tío al que querría parecerme, respondió con una sonrisa antes de alejarse. Miré a Miguel, sorprendido, pero él fingió no haber escuchado nada. De vuelta en el coche, camino a casa de mi madre donde me alojaría esa noche, Miguel parecía más relajado de lo que lo había visto en años. Salió bien, ¿verdad?, preguntó, aunque era más una afirmación que una pregunta. Muy bien, confirmé. Rebeca es especial. Tienes una hija increíble, Miguel. Y tú una sobrina que ya te admira, respondió. Le conté sobre tus libros, sobre cómo perseguiste tu sueño a pesar de todo. Creo que le has dado valor para seguir escribiendo. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. Alex, dijo finalmente Miguel, hay otra cosa que quería decirte. He estado pensando en la empresa familiar. Miguel, no tienes que. Déjame terminar, insistió. Papá te excluyó del negocio familiar porque no encajabas en su visión. Yo continué con esa injusticia después de su muerte. Quiero corregir eso. La ferretería Sánchez pertenece a los dos hermanos Sánchez, no solo a uno. No necesito tu caridad, dije, más bruscamente de lo que pretendía. No es caridad, es justicia, respondió con firmeza. Además, no estoy hablando de que vengas a vender tornillos. Estaba pensando en expandir el negocio, quizás abrir una sección de libros técnicos, manuales de bricolaje, ese tipo de cosas. ¿Quién mejor que un editor para encargarse de eso? La idea me hizo sonreír. Libros en una ferretería. Papá se revolvería en su tumba. Probablemente, rió Miguel. ¿Qué dices? Sin presiones, por supuesto. Lo pensaré, prometí. Esa noche, en mi antigua habitación en casa de mamá, reflexioné sobre todo lo ocurrido. En apenas una semana, mi lugar en la familia había cambiado completamente. Ya no era el hermano relegado a las sombras, el hijo que nunca cumplió las expectativas. Ahora era un tío, un confidente, un posible socio en el negocio familiar. Pero más importante que todos esos roles externos era el cambio que sentía en mi interior. Por primera vez en muchos años, me sentía en paz. No había perdonado todos los desaires pasados, pero había encontrado un camino hacia adelante, una forma de relacionarme con mi familia desde un lugar de fuerza y autenticidad. El sonido de lluvia contra la ventana me arrulló hacia el sueño. Mañana sería otro día, el primero de una nueva etapa en mi vida.
Una etapa en la que ya no tenía que esconderme detrás de pilares ni contentarme con las obras de atención familiar. Había reclamado mi espacio, no a través del conflicto o la exposición de secretos, sino mediante la comprensión y el perdón. Y ese espacio, descubrí, era mucho más amplio y luminoso de lo que jamás había imaginado.